Bienvenidos a Paranormalmente. Hoy os traigo una historia que os pondrá los pelos de punta. Queridos buscadores de lo oculto, muy buenas noches. Hoy en Paranormalmente tenemos el honor de contar con el Dr. José Cabrera, un hombre de múltiples facetas. No solo es psiquiatra forense, sino también paracaidista, una habilidad que adquirió durante sus 7 años en la brigada paracaidista como médico militar. Allí, dice, se forjó como hombre. En este círculo de almas inquietas nos sentimos como una gran familia, unidos en espíritu. Esta noche hemos tenido el privilegio de presentar un libro fascinante, cargado de datos históricos que muchos desconocen. En este país, donde pocos se sumergen en las páginas de un libro, es casi como guardar secretos en las estanterías del olvido. Este libro, humilde en su esencia, nos guía hacia Jesucristo, la figura más relevante de la historia humana. En el año 2023 después de Cristo, su presencia resuena con fuerza, y este libro es un canal para llegar a todos, especialmente a aquellos alejados de los ritos sagrados. Es importante recordar que la bondad no siempre se encuentra en quienes siguen las ceremonias religiosas. A veces, el verdadero espíritu se halla en aquellos que, aunque no asisten a misa, viven con nobleza. Cada día es un nuevo amanecer, con desafíos y esperanzas renovadas. Y al adentrarnos en las páginas de este libro, nos sumergimos en el mundo de Jesús. No es un relato de tiempos lejanos. Es un viaje a un escenario de 2023 años, donde las luces y sombras de la humanidad se entrelazan con la esperanza de un Mesías. Así que, amigos, dejemos que este libro nos llame a una introspección profunda sobre nuestra conexión con Cristo y los misterios que nos rodean. Hasta la próxima, en Paranormalmente. En el universo de las creencias, los judíos han sostenido durante siglos que son el pilar de Yahvé. Pero al sumergirnos en el texto, descubrimos un matiz diferente. Un ambiente único se despliega, donde el marco de referencia se transforma. Recordemos al Dr. Reimarus, un erudito alemán del siglo XVII, quien introdujo un debate crucial sobre la historicidad de Jesús y los evangelios. Sorprende que este diálogo surgiera tan tarde, considerando la relevancia de Jesús, quien fue objeto de fe, pero no siempre de escrutinio histórico. La fe, esa fuerza invisible, nos acompaña diariamente, ya sea en nuestras relaciones personales o en la confianza en que no seremos traicionados. Sin embargo, más allá de la fe, necesitamos evidencias tangibles que nos conecten con el Jesús histórico. Por ello, la ciencia y la fe deben caminar juntas. Pensemos en los hallazgos arqueológicos, como el osario de Caifás, que nos revelan fragmentos del pasado. Estos descubrimientos nos llevan al corazón de la tradición judeocristiana que escuchamos desde nuestra infancia. Al crecer nos enfrentamos a la realidad de figuras como Caifás y Anás, que antes eran solo nombres en lecturas de misa. Ahora, la arqueología nos ofrece pruebas físicas, como el esqueleto con el talón perforado por un clavo. Un recordatorio brutal de la crucifixión, un método de ejecución adoptado por los romanos y usado en miles de personas, no solo en Jesús. Las imágenes de estos hallazgos son impactantes y nos invitan a reflexionar sobre el sufrimiento humano. La crucifixión, una práctica que los fenicios podrían haber iniciado, se convirtió en un símbolo de dolor extremo. Las fotografías del clavo de hierro atravesando el hueso calcáneo son testimonio de una brutalidad inimaginable. Mientras observamos estos restos, recordamos el horror que vivieron aquellos que fueron crucificados, dejando una marca indeleble en la historia. La agonía de la crucifixión, un martirio lento y consciente. A diferencia de un disparo que termina instantáneamente con la vida, en la cruz, la muerte llega poco a poco. Cristo, aunque sucumbió en pocas horas, normalmente se permanecía varios días colgado. Llegó a la cruz casi sin sangre por las hemorragias internas, lo que aceleró su muerte. Existe un debate persistente sobre si Jesús fue crucificado con 3 o 4 clavos. La sábana santa de Turín sugiere que el pie izquierdo no fue clavado, lo que alimenta la teoría de la cojera de Jesús, reflejada en iconografías medievales. Los romanos eran pragmáticos y ahorradores, incluso con los clavos. Ataban a las víctimas cuando los clavos escaseaban, pues la muerte en la cruz llegaba por asfixia, no por las heridas. El peso del cuerpo impedía respirar, llevando a Muiv a un final por insuficiencia respiratoria. Imagina el horror de un clavo atravesando ambos pies, no de un solo golpe, sino con múltiples martillazos. Los soldados que ejecutaban estas acciones eran meros mercenarios, provenientes de distintas regiones, no necesariamente romanos. En mi libro he indagado en descubrimientos arqueológicos que confirman la historicidad de Jesús en los evangelios. Un ejemplo es el casco de espinas, erróneamente conocido como la corona de espinas. Los romanos usaban zarzales, similares a nuestras piñas, para encender fogatas. La estructura era un casco entrelazado que hería toda la cabeza, aunque la tradición artística lo representa como una corona. Este casco,
hoy preservado en la Catedral de Notre Dame en París, nos cuenta una historia auténtica y fascinante que ha perdurado a través de los siglos. En mi obra, exploro el recorrido de este artefacto sagrado y su impacto en la tradición. Amigos de Paranormalmente, hoy nos adentramos en un misterio que desafía el tiempo y la lógica. En las huellas históricas de los reyes encontramos relatos fascinantes. Cada monarca veía sus pertenencias como talismanes, objetos de poder y protección. Sin embargo, muchos de estos tesoros se perdieron con el paso de las revoluciones, como la de Fran, que arrasó con tanto. Pero amigos, lo inexplicable prevalece. Recordemos el incendio de Notre Dame en abril de 2019. A pesar de la devastación, la corona de espinas permaneció intacta, un milagro a la vista de todos. Y no es el único prodigio que desafía el fuego. Consideremos la Sábana Santa, salvada por el heroico bombero italiano Mario Trattore. En medio de llamas feroces, arriesgó su vida para rescatar aquel relicario de plata, la cual comenzaba a derretirse por el intenso calor. Su hazaña, sin embargo, no fue motivo de alarde, pues Trattore, un hombre de gran humildad, se mantuvo en el anonimato. Como si el destino jugara su carta, este bombero, antes agnóstico, experimentó una transformación espiritual tras el incendio. ¿De dónde provino la energía para tal acto de valentía? Este suceso fue el catalizador de su conversión, revelando que a veces los caminos de la fe son tan misteriosos como los eventos que la provocan. Y hablando de hallazgos asombrosos, no olvidemos la barca de Jesús, desenterrada del tiempo y datada en el primer siglo. Curiosamente diseñada para 13 personas, Jesús y sus 12 discípulos, esta pequeña embarcación navegó las aguas del lago de Genesaret, conocido también como el Mar de Galilea. Un lugar donde la naturaleza misma se conjuga con lo milagroso, recordándonos que incluso en el corazón del desierto, los milagros son posibles. En las aguas del tiempo navegamos en un majestuoso navío de historia y fe. Imagina, si puedes, un barco que no solo es un testimonio de la era, sino un escenario donde podrías visualizar a Jesús predicando desde la cubierta, hablando al mundo desde la barca, caminando sobre las aguas que susurran secretos de antaño. Este navío no es simplemente un barco, es el barco. Un umbral a la historia que incluso el no creyente puede explorar con otros ojos, como quien estudia la vida de Napoleón. A través de las páginas de este libro, la figura de Jesús emerge no solo como un ser divino, sino como un hombre que alteró el curso de la humanidad. Aunque no creas, su presencia es un punto de inflexión en la línea histórica del ser humano, un momento que nos invita a reflexionar profundamente. Estos libros no son meras narraciones, son portales a la introspección, un recordatorio de que lo increíble no necesita invención, pues la historia misma es asombrosa. Yo, al igual que muchos otros, me he embarcado en esta aventura de conocimiento, descubriendo verdades que antes desconocía. La travesía a través de hallazgos arqueológicos no solo corrobora la existencia de Jesús, sino que nos acerca aún y él, no como Dios, sino como un personaje de carne y hueso que predicó el amor y sufrió la injusticia de su tiempo. Recordemos a Poncio Pilato, un hombre cuya existencia se confirma en inscripciones halladas en Cesarea Marítima, y el papel que desempeñó en el juicio de Jesús. Estos relatos históricos nos permiten rememorar escenarios lejanos que, sin embargo, aún hoy influyen en nuestras vidas, transformando nuestra comprensión del mundo y nuestra conexión con el pasado. Cuando el sol se retira lentamente en Cesarea, uno no puede evitar imaginar en ese preciso instante el mismo caso contemplado por Cristo. Al caminar por las antiguas calles de Cafarnaúm o Tiberíades, uno siente la vibración de lo sagrado. Recomiendo tanto a creyentes como a escépticos que visiten Israel, pero deben hacerlo con conocimiento, más allá de los camellos y el muro de las lamentaciones. La riqueza espiritual se descubre cuando uno se sumerge en la historia y el significado de cada lugar. En el corazón del siglo XXI, la figura de Jesús sigue resonando, incluso entre aquellos que no profesan la fe cristiana. Mahatma Gandhi, por ejemplo, mantenía las bienaventuranzas junto a su cama. ¿Qué tiene Jesús que logra impactar tan profundamente? En un mundo convulso, él proclamó: «Ama a tu enemigo». Esta declaración revolucionaria transformó la percepción de la humanidad. Antes de él, regía la ley del talión, pero con Jesús llegó el perdón, una noción que aún desafía nuestra comprensión. Hoy, más que nunca, enfrentamos un mundo saturado de estímulos que nos alejan de las enseñanzas de Jesús. Un sabio monje en un 1908 remoto monasterio de Orense me dijo: «Este mundo está loco porque hemos perdido la conciencia de nuestra culpa. Nos sentimos mal, y esa culpa nos impide dormir en paz, nos aleja de ayudar al prójimo y de vivir con sinceridad. Si practicáramos el mensaje de Jesús, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Sin embargo, la realidad nos impone límites. Hacemos lo que podemos con nuestras familias, amigos y comunidades, pero no somos los salvadores del mundo.
Aún así, este espacio de reflexión que compartimos aquí tiene el poder de inspirar y guiar a muchos a reconsiderar su camino. Las enseñanzas de Jesús, con su mensaje de amor, perdón y verdad, son universales y atemporales. No importa quién las pronuncie, su esencia es intrínsecamente buena y nos invita a una vida más plena y auténtica. En la vorágine de nuestros días, las almas se pierden en un mar de distracciones, desde el rugir de un motor hasta el brillo hipnótico de las pantallas. El silencio, ese compañero olvidado, se convierte en un bien escaso. No obstante, el silencio es el puente hacia lo divino, un sendero que pocos se atreven a recorrer por miedo a encontrarse con su propio ser. A diario, las consultas se llenan de almas inquietas, atormentadas por la desarmonía con sus seres queridos y consigo mismas. El caos mental y espiritual les arrebata el sentido de la vida, transformándolos en sombras que deambulan, poseyendo todo excepto lo esencial. La pérdida del propósito es el verdadero mal que corroe el espíritu. Como psiquiatra forense, he observado el mal en sus diversas manifestaciones. El mal no reside en las personas, sino que ellas son sus portadoras. El Padre Nuestro clama: líbranos del mal, no de los malos. Este mal, sea demonio o espíritu maligno, se infiltra en la humanidad sembrando odio y rencor. Aunque he presenciado a individuos consumidos por estos sentimientos, no puedo discernir la posesión espiritual de una patología clínica. Tal juicio corresponde a quienes poseen un vínculo más cercano con lo sagrado, como sacerdotes y exorcistas. A menudo el mal se disfraza de enfermedad mental, una línea difusa que solo el ojo espiritual puede discernir. Jesús, en su sabiduría, distinguía entre la enfermedad y la posesión, confirmando la existencia del demonio. En esta danza entre lo espiritual y lo terrenal, permanecemos vigilantes, buscando el equilibrio en un mundo donde el mal acecha en cada sombra. En el vasto tapiz de las historias humanas hay momentos que resuenan con una fuerza mística. Uno de ellos es el relato de don Gabriele Amort. Recuerdo vividamente cuando compartí con él en la sala de exorcismos, no como alguien necesitado de sus servicios, sino como un observador curioso, en busca de respuestas sobre los misterios del alma. Don Gabriele solía decirme con una voz cargada de sabiduría ancestral: José María, si supieras la cantidad de almas errantes en hospitales psiquiátricos que no padecen lo que los médicos creen. Una afirmación que me dejó pensativo y cauteloso, pues no tengo la formación necesaria para juzgar esa realidad, aunque no puedo evitar cuestionarme cuánto de cierto hay en ello. Ahora, girando la mirada hacia mi propio ser, debo confesar que soy un hombre de fe vacilante. Sí, así es. No me engaño a mí mismo. La fe que poseo es un regalo de mi madre, una llama que defiendo con intensidad, aunque a veces titile ante las ráfagas de escepticismo que me rodean. En mi vida, rodeado de penas y caídas humanas, esta fe, aunque pequeña, es mi ancla en un mar de incertidumbres. Quizás no tengo la fe robusta de un ferviente creyente, pero lo poco que tengo lo invierto con el fervor de quien sabe que lo espiritual trasciende lo material. Evoco las palabras de Unamuno y San Manuel Bueno, mártir, un sacerdote que enfrentó la pérdida de fe con lágrimas y dolor. Estas noches oscuras del alma, que incluso los santos enfrentaron, me recuerdan que sin fe, la existencia es otra. He sido testigo de muchas despedidas finales y sé que aquellos que caminan hacia la luz con fe lo hacen de una forma distinta. A veces pienso que incluso si todo fuera una ilusión, vale la pena abrazar la esperanza, como lo propuso el movimiento de comunión y liberación. Al fin y al cabo, la idea de Jesús se alza como una de las más bellas hipótesis, una que nos invita a explorar el misterio con una mente abierta y un corazón dispuesto. Morir con Dios o morir sin Él. La diferencia radica en la esperanza, en la creencia de que esto no es el final. He sostenido a mi madre en sus últimos suspiros, una mujer de fe inquebrantable, y vi cómo partió en paz. En contraste, he presenciado el final de quienes vivieron sin creer en nada, y su partida fue angustiosa. No digo que aquellos que no creen en Dios sean menos dignos. Tengo amigos ateos y agnósticos a los que aprecio profundamente. El tema es complejo. Muchos dicen no creer y, sin embargo, participan en rituales religiosos casi como una contradicción. Chesterton, con su ironía característica, decía que quien no cree en Dios a menudo acaba creyendo en cualquier cosa. La ausencia de una fe concreta deja espacio para otras creencias, desde ovnis hasta brujas. Es pura psicología. Conversar contigo, doctor, es un placer. Explicas con claridad y cercanía, no solo a mí, sino a todos los que nos escuchan. Recuerdo a una abuelita que tras leer uno de tus libros me dijo que te entendía perfectamente sin saber leer ni escribir. Ese es el mejor cumplido. Hoy más que nunca debemos hablar claro, en un mundo donde la verdad se oculta y se teme. La manipulación política nos aleja de ella, pero para mí Jesús es el Salvador, el camino verdadero.
Si hubiera nacido en otro lugar, quizás mi perspectiva sería distinta, pero Jesús sigue siendo un revolucionario. En un mundo de odio y traición, su mensaje de amor es el verdadero cambio. El amor transforma y quien ha amado, lo sabe. Yo lo he vivido desde ambos lados. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Nos vemos en el próximo misterio, aquí, en Paranormalmente.